por el caso Libra, también está poniendo más presión y más tensión política a un sistema político que el gobierno no está gestionando de manera exitosa, por lo menos en este tiempo, que lo supo hacer en el 2024, que no está pudiendo en 2025. También por el correlato del año electoral por delante, pongámosle todos los elementos que quieran, por el desgaste propio de la función, porque le tomaron el tiempo, porque hay un desgaste del gobierno. Todo puede ser válido. Ahora, en cualquiera de los casos, que diputados de curso, una investigación de una comisión investigadora, que el Senado estuvo a un voto de poder producirlo hace un mes y medio atrás, da cuenta de un clima de época. En la antesala del paro general de la CGT del jueves, de una nueva marcha, mañana en Congreso, con el lema de los jubilados como emblema, pero donde se juntan muchos actores que quieren horadar probablemente y desgastar al propio gobierno nacional, con naturalmente intenciones políticas. Es decir, todo ese clima empieza a constituir, bueno, una situación que al gobierno le es desfavorable, con además el aditamento que el domingo hay elecciones en Santa Fe. Será la primera elección del año, el primer capítulo electoral, donde el gobierno además con Mayoraz, que es el candidato a la Libertad Avanza para la reforma constitucional, probablemente no tenga un resultado acorde a la expectativa que el gobierno tiene sobre la elección nacional de octubre que el gobierno quiere tener para solidificar lo que pasa dentro de esa caja de la resonancia política que implica el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. Así que yo creo que ahí estamos hablando de una cuestión adicional al número de 1009 puntos básicos de riesgo país. Es un riesgo país creciente a propósito de todo lo que pasa políticamente y en términos sociales, que empezó a hacer mella en una situación donde el gobierno venía muy cómodo y ahora el gobierno empieza a estar un poco más intranquilo. Tres cosas se resolvieron hoy, Paulita, pasando en limpio en la Cámara de Diputados. Comisión investigadora, interpelación a 4 funcionarios como marcábamos hace un ratito. ¿Y qué otro aspecto también se resolvió? Y el pedido de informes. Y un pedido de informes. Y el pedido de informes. Todo esto con respecto al caso Libra. Recordemos que el gobierno venía esquivando o venía logrando sortear todas las trabas que le fue poniendo la oposición. En el Senado logra que la comisión investigadora quede de lado y ahora la aprueba diputados. Como es una comisión que va a funcionar dentro de diputados, no es que necesita pasar a la otra cámara, como solemos hablar de los distintos proyectos y demás. Eso está bueno para remarcarlo. Correcto. Yo te contaba, viene desde largo rato la oposición tratando de conseguir esto. Primero las firmas para el pedido de decisión especial, después el quórum. Incluso anoche no estaba el quórum todavía. No. Estaban muy cerca, pero no lo tenían. Yo creo que terminaron de convencerse cuando los cordobeses de Encuentro Federal finalmente bajaron al recinto. Dicen que estaban a favor de los pedidos de interpelación, entonces que por eso dieron quórum y finalmente lograron entonces ese acompañamiento. Salió muy justita la comisión investigadora. Bueno, de hecho acá hay 128 votos afirmativos, entre los cuales está Oscar Agos Carreño, dentro de Encuentro Federal, dirigente de la provincia de Córdoba. Ayúdame, alguien que coqueteó con el PRO, pero que salió del PRO, ¿no Exacto. es cierto? Pero Agos Carreño fue uno de los que estaba allí como miembro informante. Después los cordobeses no todos votaron la comisión investigadora, sí votaron, después si lo filtramos por Encuentro Federal, sí votaron el pedido de informes y el pedido de interpelación a los funcionarios. Claro. Hay muchos opositores que no acompañaron, muchos no, pero hay una parte de los opositores que no acompañaron la comisión investigadora y que sí acompañaron las otras dos cuestiones. Yo creo porque la comisión investigadora tuvo 128 votos, pero después la interpelación 131. Exacto. Y el pedido de informes 135 votos. Por eso, entonces como que fue aumentando el caudal de opositores. Los que algunos me decían es que la oposición estaba toda sentada, que estaban todos en sus bancas para poder avanzar con este tema, mientras que el oficialismo, con sus aliados, no tenía el número necesario para poder contrarrestar estas iniciativas. De hecho, acá vemos a Sabrina Jmechek, pobre sola, pero estaba ausente. Lisandro Almirón votó en contra, estuvo presente, dirigente de la Libertad Avanza, el hombre de la provincia de Misiones. Por algunas cosas que fui hablando, hay algunos que me decían que tal vez el oficialismo no pensó que la oposición iba a alcanzar el quórum para esta sesión. Finalmente la oposición lo tuvo y después, bueno, logró avanzar con todas las iniciativas. Así que también con la posibilidad que se queda la oposición ahora es el seguir poniendo sobre la mesa el caso Libra, porque como se va a crear esto, van a tener que los funcionarios a dar explicaciones. Remarcaron mucho la figura de Caputo porque quisieron que vaya al Congreso en varias oportunidades y Caputo no fue, el ministro de Economía estoy hablando. Ni siquiera explicar el acuerdo con el fondo y ni siquiera tampoco
hubo una negociación por lo que la oposición pidió hasta el hartazgo, que es que haya presupuesto, porque hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. Milei nunca tuvo ley de presupuesto, porque nunca quiso someter la discusión. Era lo que el gobierno quería o la nada. Fue la nada. Entonces, en ese margen de la nada, administra los recursos públicos con enorme arbitrariedad, porque lo que es letra, que es el 2023, quedó absolutamente añejo, digamos. Sí, ahora lo que sí logró el gobierno, como lo contábamos hace un ratito, es que sus funcionarios de mayor porte, por decirlo de alguna manera, que tanto el propio presidente como la secretaria general Karina Milei y el vocero Manuel Adorni no tengan que ir a someterse a las preguntas de los diputados, sino que los que van a ir son estos 4 que vos tenías ahí atrás, y ellos 3 son quienes quedaron afuera de este pedido de informes. Pero bueno, esa fue la mala novedad, digamos, para el gobierno en el día de hoy, que se sale desde la Cámara de Diputados. Solo te sumo un dato más, porque hubo mucho rumor, mucho pasilleo, sobre todo en la Cámara de Diputados, sobre Franco Mojeta, el secretario de Transporte, que es cordobés, por el tema de que los cordobeses colaboraron al quórum. Entonces dijeron, está en tela de juicio su posición dentro del gobierno, porque los cordobeses bajaron a dar... No. A mí me lo descartan desde la Casa Rosada, me dicen de ninguna manera está cumpliendo bien su función. No lo quiero aclarar porque sí hubo mucho pasilleo al respecto en el Congreso, pero a mí lo que me dicen es que Mojeta está firme en su puesto a esta hora. Porque además ha sido alguien clave para lo que viene, que es el capítulo siguiente. Aunque antes de meterme de lleno, sigue todo esto la investigación judicial, Lourdes, tanto acá como en el exterior. Exactamente. O sea que el caso acá Libra... la tiene, en Argentina la tiene delegada el fiscal Eduardo Troviano, que es el que está realizando distintas medidas de prueba, y en los Estados Unidos, bueno, está, digamos, es muy incipiente la investigación, Paulina. Pero en cualquiera de los casos hay capítulos abiertos. O sea que el gobierno no va a poder deshacerse rápido de lo que a todas luces fue un error no forzado, pero que generó mucha sospecha y genera mucha suspicacia, y que cualquiera que sea un amante de la transparencia y demás debe reclamar en todos los casos la máxima información posible al respecto, porque, como siempre decimos, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Y acá hubo un incentivo específico, particular, del mismísimo presidente de la Nación en cuentas oficiales no hackeadas, de un sistema creado el mismo día en el que se publicita, que genera un desfalco de 87 millones de dólares. O sea, no es joda, digamos, no es un tema menor. El gobierno quiere achicarlo. La idea inicial fue el entorno. Lo que dijo el gobierno es, no sé quién lo trajo, alguien se equivocó. Nadie pagó los platos rotos, no hubo un solo desplazado. En otros casos, cuando el gobierno tuvo que dar explicaciones de algún hecho, echó a alguien. Hasta echó a alguien cuando había habido un aumento de salarios que el gobierno no había autorizado y por lo tanto lo eyectó de la sede del Ministerio de Trabajo. O sea que imagínense que frente a un escándalo de esta proporción, de esta magnitud, que llegó al mundo, que puso a Milei a la defensiva, el gobierno reacciona simplemente diciendo, acá algo pasó, pero nosotros no tenemos nada que ver, y fue por ingenuidad. Cuando uno dice por ingenuidad, está diciendo que el presidente no conocía detalles, no sabía, no había de personas con las cuales su entorno al menos, y él mismo había tenido reuniones, encuentros, porque de hecho fue un foro no validado, nacional e internacionalmente, en el que estaban los protagonistas que dieron lugar y cuenta del caso Libra. De eso estamos hablando hace 2 meses, el 14 de febrero. Bueno, pero decía, a esto que les estamos contando, que ha puesto a la defensiva al gobierno, para matizar, la oposición tiene lo suyo y entonces el gobierno respira.